Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la ley de usura que se está tratando de aprobar por parte de los señores diputados que ya tienen un buen tiempo de estarlo discutiendo y que ya van varios proyectos que se han ido discutiendo en la Asamblea Legislativa. Y nos quedamos, doctor Peña, al final del bloque anterior diciendo qué es la bancarización, porque a veces hablamos de ese concepto que todos queremos que se profundice en América Latina, sí, pero proyectos como este, lejos de ayudar a ese objetivo, ¿verdad?, van en contra. ¿Qué es exactamente esto? Correcto. Realmente es una buena oportunidad para dejar bien claro de que las instituciones formales, las que pertenecemos a este mercado financiero transparente, lo que hacemos es, de estas personas, comencemos por el microempresario, hacemos de estas personas que vayan creciendo y que vayan siendo sujetos de crédito de tal manera de que llegue un momento, como decimos en microfinanza, de que estos microempresarios pasan a ser pequeños empresarios y luego esos pequeños empresarios entran ya a jugar, como decimos, en grandes ligas, con préstamos para créditos de capital y con acceso a los diferentes sistemas financieros. Hay quienes dicen que se gradúan, ¿verdad? Entonces, esa graduación, por ejemplo, en microfinanzas está el crédito de subsistencia, que es aquel que se le da de 50, 100, 150 dólares a 3 meses. Esas personas logran sacar pues, ingresos que les permite satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo. Y luego van creciendo a través de la educación financiera y los programas educativos que se tienen, porque es una metodología, una tecnología totalmente diferente. Las microfinanzas llegan al campo, las microfinanzas forman en el campo, las microfinanzas educan en el campo, de tal manera de que con mucha satisfacción se ha visto en este país que hay más de, yo le podría estimar, de 600,000 microempresarios que han sido beneficiados con este tipo de crédito. Y en ese sentido los hemos estado, si se quiere la palabra, minibancarizando, pues, ¿verdad? Porque están entrando a un proceso dentro del sistema financiero en donde ya están siendo sujetos de crédito, a pesar de que estas personas no ofrecen ninguna garantía real, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo de que sería bueno también analizar qué es lo que ha sucedido, digamos, a nivel de Sudamérica o Latinoamérica. Ahí donde han habido tasas, topes de usura, ha sido un fracaso la industria microfinanciera. Yo le podría hablar en este momento, sin quererme meter a mayores problemas, el caso de Venezuela. Un ejemplo típico en la cual salió una ley que fomenta las microfinanzas, pero resulta de que ahí interviene directamente el Estado. O sea, el Estado se convierte en intermediador en dar esos microcréditos, pero los da no a unas tasas de mercado, sino que los da a tasas subsidiadas o subvencionadas, y en algunos casos sin tasas de interés. Entonces, la industria microfinanciera ha sido un fracaso. Dentro de estudios que se han hecho a través de microscopio global, que investiga cuáles son los entornos apropiados para el desarrollo de las microfinanzas, toma en consideración 3 grandes áreas, por ejemplo, el marco institucional, el marco jurídico, la parte de inversión y generación de empleo. Venezuela ocupa el antepenúltimo lugar en el desarrollo de las microfinanzas. Le doy otro dato. Uruguay, por ejemplo, hace poco nos enteramos de que viajó una comitiva por ahí a estudiar el tema. De la Asamblea Legislativa. De la Asamblea Legislativa, por supuesto. ¿Y qué pasa con Uruguay? Uruguay tiene tasas topes, sí tiene tasas topes, pero la industria microfinanciera no está desarrollada. Claro. No está desarrollada. Tiene el problema de que ellos sacan las tasas medias de interés a través de información del sistema bancario. Entonces son tasas muy bajas
en comparación a las tasas de las microfinancieras, y en consecuencias las microfinanzas no prosperan ahí. Y en lugar de beneficiar a que haya más empresas que compitan, ¿verdad?, se queda en un sistema bancario mucho más pequeño. Exacto. Pues. Sí. Y yo le puedo hablar ahora de un caso muy particular a nivel de Centroamérica. Nicaragua tenía tasas también, topes. Quiso regular. Se encontró que no era posible porque allá por los años 2008, 2009 se dio un movimiento no pago, hubo un choque, ¿cómo le podría decir? Enfrentamiento. Una confrontación. Un colapso de las microfinanzas ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Sacar una ley que fomente las microfinanzas con libre determinación de tasas. Ahora la industria microfinanciera de Nicaragua ha vuelto a despegar. Igualmente en Sudamérica, por ejemplo, Perú es un caso que tiene tasas determinadas libremente y que lejos de eso apoyan a la microfinanza. Inclusive hay instituciones microfinancieras reguladas y no reguladas. ¿En qué sentido? Que captan y no captan depósitos. Ahí las tasas de intereses bajan porque se les da la oportunidad de captar depósitos, de captar ahorros. Y reduce el costo. Y reducen los costos de fondeo. Es decir, yo creo que aquí se ha malinterpretado. Aquí se quiere poner una ley, como decía el licenciado Guevara, que controle los precios. Pero lo que no se han fijado es que con esto al agiotista y al usurero le están dando la oportunidad para que prospere más de lo que ha prosperado durante todos estos muchísimos años de historia financiera en este país, ¿verdad? Yo creo que, con el tema de la bancarización, la ley va en contra de la bancarización. Sí. Porque con la bancarización lo que se requiere o que lo que se trata es poner el acceso a disposición de las personas y de los más pobres. No solamente de préstamos, sino que de otros servicios financieros, ¿verdad? Entonces, en la medida en que se atenta sobre la viabilidad de empresas poniendo topes a las tasas, estamos trabajando en el Estado en contra de la bancarización de nuestro país, que tanto lo necesita. Y la bancarización, señor Guevara, yo lo interpreto bastante como la formalización, ¿verdad? Y ustedes son entidades formales, pues, que buscan formalizar y graduar a todos estos clientes. Correcto. Pero los otros que son informales e ilegales, todos los agiotistas, los usureros, ¿verdad? Sí. De los que se benefician es de toda esa informalidad, ¿verdad? Entonces, correcto, es como contradictorio, ¿no? Sí. La pregunta es bastante amplia, Luis, sobre la parte de bancarización. Y como aquí lo que estamos discutiendo es sobre el proyecto de ley de usura, que se está discutiendo en la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. Es bastante contradictorio cuando nosotros leemos ese proyecto respecto al deber ser de una bancarización. Fíjense que ese proyecto, en el artículo 5, habla que se le está delegando una responsabilidad a la Superintendencia del Sistema Financiero para que pueda supervisar las carteras de entidades no reguladas. Y el artículo 4 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero mandata a la Superintendencia del Sistema Financiero cuáles son únicamente aquellas entidades a las cuales ella puede supervisar, al igual que su ley orgánica. Entonces, este proyecto de ley está contradiciendo a otras leyes, como de igual manera, porque usted me hablaba de pequeños microempresarios o microfinancieros para la parte de bancarización. Fíjense que el Código de Comercio establece cuáles son los rangos para aquellas personas naturales o sociales. Cuando hablamos de sociales estamos hablando de sociedades que deben de llevar contabilidad formal o que no deben de llevar contabilidad formal. Y en las reformas que se hicieron al Código de Comercio dice que si usted tiene ventas de $17 diarios por 30 días y por el año, usted está obligado a llevar contabilidad formal. Entonces, la normativa de la Superintendencia del Sistema Financiero a las entidades que somos reguladas nos exigen que debemos de darle fiel cumplimiento a todo lo que establece el Código de Comercio. ¿Por qué nos requiere eso? Porque los mismos acuerdos del Colegio de Contadores del país lo ha establecido como parte de los principios contables que debemos de cumplir
las entidades financieras y esas las adopta automáticamente la superintendencia. Es ahí donde nosotros nos vemos obligados a tener que requerir todo ese formalismo. Si no se cumple ese formalismo, entonces nosotros somos sancionados y ahí nos vemos un poco limitados para atender estos sectores. Pero entran otros actores como entidades no reguladas que son formales, pero de igual manera, los organismos internacionales, que en su mayoría son los mayores fondeadores de estas entidades, les requieren todas estas formalizaciones. Entonces la misma ley nos está limitando a una bancarización. Aparte, Luis, de todo el nivel de riesgo que se corre, mire, si usted va a Ilopango, aquí nomás, en el Gran San Salvador, Soyapango, hay colonias que usted tiene que pagar un peaje de entrada y un peaje de salida para las maras. Tiene que entrar y salir con ellos. Esos costos operativos son altísimos, además del nivel de riesgo al que exponemos a nuestros empleados. Eso es en el Gran San Salvador. Si le hablo del interior del país, para poder bancarizar a todos estos sectores que hasta la fecha no tienen acceso al crédito formal, hemos estado haciendo un esfuerzo juntamente con entidades de todo el sistema FEDECrédito, entre cajas de crédito y bancos de los trabajadores, para tratar de llevar un subdesarrollo a muchos de los municipios de este país que no tienen acceso en este momento por falta de carreteras, electrificación, agua potable. Entre varias entidades nos hemos unido para financiar proyectos importantes para que estos pueblos se puedan desarrollar. ¿Cuál era nuestro objetivo al mediano plazo? Que estos municipios que no tienen acceso actualmente a esas necesidades básicas, en el futuro, al tenerlas, pudieran desarrollar un poco de turismo, un poco de agricultura, entre otras industrias pequeñas. Y entonces, nuestro proyecto era que en el mediano plazo íbamos a entrar a una bancarización para poder financiar a microfinancieros, a pequeños comerciantes y a medianos comerciantes. Pero sí creemos que la ley es bastante contradictoria en ese sentido y se contrapone con otras leyes que son de aplicación legal en el ámbito regulado financiero. O sea que lo que pudiéramos decir es que ustedes lo que tratan son como el primer filtro para que la gente comience a accesar a los préstamos, ¿verdad? O sea, que ustedes llegan, ellos no tienen contabilidad, les comienzan a enseñar cómo hacer sus estados financieros, todo. De ahí los gradúan. Correcto, y ellos ya pasan a poder tener acceso a tasas más bajas después porque ya son más formales. Pues. Los oficiales tienen que levantar la información, elaborar los propios balances y es un estado de resultado de la plática que tiene con el cliente, ¿verdad? Pero también que importante lo que mencionaba Nelson sobre todos los esfuerzos que estamos haciendo todas las instituciones en invertir más para ampliar más la base de operaciones. Esos son costos operativos altos. En el sistema FEDECrédito estamos trabajando fuertemente por llevar el acceso a los servicios financieros a las comunidades donde no existen en la actualidad servicios financieros. Próximamente haremos el lanzamiento del FEDEPunto Vecino, que son corresponsales no bancarios que estarán en las comunidades donde no hay servicios financieros. Hemos ampliado una red, hemos creado una red de cajeros automáticos propia y tenemos cajeros en ciudades donde nunca se imaginaron que iban a haber cajeros automáticos, en Ocicala, por mencionar San Sebastián, mi querido pueblo también, y en lugares donde no habían servicios financieros. Pero hoy la gente que es cliente de nuestras instituciones tiene una tarjeta de débito y opera perfectamente y le hemos acercado los servicios financieros a las comunidades. ¿Y si le ponen tasas fijas bajas? ¿Qué va a ocurrir? Por supuesto, ya no tendríamos capacidad para seguir invirtiendo, para crecer en operaciones y El Salvador necesita unos mejores servicios financieros y todos estamos trabajando por eso. Quizás en torno a eso, yo creo que eso de la graduación del microempresario es un concepto muy bonito. Viene desde muchísimos años allá. En Bangladesh, recuerdo, con el padre de las microfinanzas. Con el padre de las microfinancieras, ¿verdad? De las microfinanzas, ¿verdad? En el cual empezaban con pequeños créditos en el nivel de subsistencia. Luego aumentaban los créditos al nivel de acumulación simple, que es donde ya el pequeño o el microempresario empieza a tener ciertos ahorros
cierto. Y si le pusiéramos un monto en dólares al subsistencia y a este otro, Estamos hablando de $150 subsistencias. Y en la medida que van, que van creciendo empresarialmente, porque la verdad que son emprendedores. Doctor, pero no puedo interrumpir. También hay préstamos de $50. Sí, 50. Hay de 50, hay de 100 $50, de $100. de $150. Ya cuando esto llegan a la acumulación ampliada, que es cuando ya tienen su equipo, ya tienen su otro equipo de carpintería, por ejemplo, las planchas pupuseras, ya tienen un buen comedor, etcétera, ya tienen 10 empleados, por ejemplo, ya se convierten casi en pequeños empresarios, donde ya el sistema financiero bancario lo retoma, porque ya tienen una contabilidad formal, ya están bien organizados. ¿Quiénes organizaron y quiénes graduaron a esas gentes? Fueron las instituciones microfinancieras, las que se arriesgaron a dar esos pequeños créditos sin garantías reales. Y además, ya pasaron 3 años en los que ya tienen estados financieros y entonces ya pueden accesar a los créditos. Exacto. ¿Y qué es lo que sucede? Sencillamente de que lo que hemos hecho es bancarizarlos. Pero esta ley va en contra de eso. Y le explico por qué. Solo para tener una idea, de ese más de 500,000 de personas que se ven beneficiadas, son créditos que andan de $1,000 para abajo. Si quiere quedemos ahí un segundo, porque tenemos que ir a unos comerciales, pero retomémoslo de ahí justamente, y cuál es el impacto de esto, hacia dónde se van a tener que ir estas personas y quiénes van a ser los informales e ilegales que se benefician de esto. Pero dame un segundito y ya regresamos después de estos comerciales. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.